soy la profesora de semiótica de la Facultad de Arte, Diseño y Comunicación Audiovisual de la ESPOL. Hoy vamos a tratar la semiótica cultural, pero vamos a ver dos diferencias entre dos autores que la tratan, sí, pero que tienen visiones distintas sobre ella, ¿no? Tenemos aquí a los dos expositores de los que vamos a hablar hoy, ¿no? La Escuela Superior de Estudios Humanísticos de Bolonia, de Italia, representada por Umberto Eco, que ya ustedes lo han revisado antes en cursos anteriores, y la Escuela de Tafur de Rusia, Estonia, que está interpretada por Yuri Lotman, ¿no? O que es representada por Yuri Lotman. Vamos a ver un poco cuáles son las visiones de los dos, ¿no? A propósito de que los estudiantes del curso de semiótica ya han revisado a Eco y que van a entrar recién a Lotman, para que no haya confusiones con estas dos visiones de la semiótica cultural. La semiótica para Eco es, bueno, en semiótica cultural, desde la visión de Eco, se reconsidera la definición de la semiótica formulada en los años 60 como una lógica de la cultura que funciona de acuerdo con procesos de interpretación que varían en forma social e histórica, conforme a las interpretaciones que realizan determinados grupos culturales, ¿no? Entonces, para Eco sí hay como una formación social que va a variar e histórica en cuanto a la lectura de la cultura como tal, de la lectura semiótica de la cultura como tal, ¿no? Desde la semiótica de Lotman sí que hay una perspectiva distinta, ¿no? Lotman proyecta a la semiótica a la luz de las interacciones de sistemas de sentidos y de su emplazamiento a través de la comunicación. Entonces permite dar a la cultura y a cada una de sus manifestaciones un carácter dinámico, donde las formas simbólicas interactúan y se condicionan entre sí, ¿no? Lotman sí que tiene parte de esta visión de separar a la cultura o al espectro cultural, si se quiere, por semiosferas y luego por semiosferas particulares, por núcleos, por fronteras. Mientras que Lotman sí lo ve desde una semiótica cultural que asume que la cultura comunica, ¿no? Y que sí es más, en sus formas sociales e históricas va a cambiar, sí, pero no lo define tan así, de manera, creo yo, asimétrica como Lotman, ¿no? Las diferencias de las posturas de Eco y Lotman. Bueno, por un lado, Eco plantea que el estudio de la cultura debe realizarse a partir de las aplicaciones semióticas específicas, como son la teoría de los códigos, por ejemplo, que además él la propone y la afianza, ¿no? Y la producción de signos, mientras que, por otro lado, Lotman propone comprender a la cultura como una memoria e inteligencia colectiva que tendría dos características, ¿no? Y ahí vamos a ver las diferencias entre ambos, ¿no? Ya bastante más marcadas, ¿no? Eco describe que el sustento teórico de la cultura estriba en tres aspectos desde el punto de vista de la antropología, ¿no? Estos tres aspectos que caracterizan la noción de la cultura tienen que ver con la producción y el uso de objetos que transforman la relación hombre-naturaleza. La otra son las relaciones de parentesco entre el núcleo primario de la relación social institucionalizadas. Y la tercera es el intercambio de bienes económicos también, ¿no? Luego vemos que Eco no se queda solamente en haber identificado que las características fundamentales de la cultura se basan en sistemas de intercambio bajo fundamentos de significación, sino además propone la hipótesis del trabajo, desde el punto de vista de la significación y la comunicación. Y a partir de eso, él señala que la cultura por entero debe estudiarse como un fenómeno semiótico. Todos los aspectos de la cultura pueden estudiarse como contenidos de una actividad semiótica, ¿no? La hipótesis radical suele circular en sus dos formas más extremas, a saber, la cultura es solo comunicación y la cultura no es otra cosa que un sistema de significaciones estructuradas, ¿no? Y entonces ahí sí vamos a ver que para Eco la comunicación está íntimamente ligada con la cultura, porque la cultura siempre está comunicando desde su visión, ¿no? Y a partir de eso él levanta sus estudios o su propuesta de lectura semiótica de las culturas, ¿no? A partir de su hipótesis radical se caracterizan dos afirmaciones, ¿no? Que Eco propone, que
La cultura por entero debería estudiarse como un fenómeno de comunicación basado en sistemas de significación. O sea, nosotros sí le damos sentido a las cosas que leemos o a los lugares que leemos o a las culturas que leemos. Y él ya parte de ahí, ¿no? Del sistema de significación, porque al darle sentido a una cultura, estamos identificando un sistema de significación, que es básicamente lo que nos dice Eco. Pero hasta ahí, ¿no? Entonces el sistema de significación es como, si se quiere, la bandera o el portaestandarte de la teoría de Eco, aparte de la teoría de códigos que es bastante válida, ¿no? Pero ahí está la visión de Eco, ¿no? Luego desde Lotman vamos a ver que se puede suponer que sistemas constituidos por elementos netamente separados unos de otros y finalmente unívocos no existen en la realidad y de manera aislada. Lotman propone integrar los distintos elementos o componentes en una continuidad semiótica, o que también ha denominado como semiosfera, ¿no? Entonces ahí sí es verdad que él es mucho más esquemático que Eco y propone esta estructura, ¿no? La semiosfera. O sea, como vamos a agrupar aquí todos estos aspectos que conforman la cultura o una determinada cultura. Entonces, a partir de este grupo, que lo vamos a llamar semiosfera, vamos a comenzar a darle sentido, ¿no? Este concepto de semiosfera se parece con el concepto de biosfera, ¿no? O biosfera, introducido por el biogeoquímico Vladimir Ivanovich que vivió entre 1863 y 1945. Bernardisky sostiene que el ser humano, como en general todo lo que vive, no constituye un objeto en sí mismo, independientemente del ambiente que lo circunda, puesto que en la biosfera todo organismo vivo es un cuerpo natural vivo, es decir, la materia viva de la biosfera es el conjunto de los organismos vivos presentes en su interior. Por lo tanto, la biosfera implica una estructura perfectamente definida que determina sin exclusiones todo lo que acaece en su interior. Y es eso, ¿no? Básicamente, ¿no? Lotman ve esta semiosfera como una estructura perfectamente definida en la que, bueno, vamos a poner todos estos elementos de la semiótica, o sea, de una cultura para a partir de esta semiosfera poderla leer y poderla, si se quiere, también subsegmentar. Entonces sí que la visión de Lotman es mucho más esquemática, ¿no? Que la que pudo haber tenido Eco, la que hemos leído. A partir de este concepto, a partir de la concepción de Bernardisky, Lotman propone la noción de semiosferas, ¿no? Dando a entender que los seres humanos estamos inmersos en un espacio semiótico del que somos parte inseparable, es decir, todo lo hacemos o decimos, todo lo que hacemos o decimos está inmerso en la trama de los signos. De la misma manera que en la biosfera pueden ocurrir cambios radicales e inesperados. Así también la semiosfera está sujeta a cambios inesperados. O sea que pese a que es una estructura, no es estática. Va a poder mutar, va a mutar y ya la vamos a revisar cómo, ¿no? La semiosfera implica la cultura como una metasemiótica, es decir, como una expresión máxima del juego de la significación. Ya luego cuando lean el texto que les voy a dejar vamos a poder determinar cómo es esa metasemiótica, que ya es el sentido puro, ¿no? Y aquí hay unas semiosferas que las vamos a ver que son dinámicas, ¿no? Son dos fotografías de un mismo lugar, en diferentes épocas, eso sí, ¿no? Está por un lado, tenemos al lado izquierdo, tenemos la avenida 9 de octubre, están las dos fotos, ¿no? La primera es de inicios del siglo pasado, inicios de 1900. Ustedes van a ver una 9 de octubre bastante distinta, con edificios menos altos, y si se quiere con unas calles lastradas, ¿no? Ni siquiera llegan a estar pavimentadas, ¿no? Y luego van a ver esta otra fotografía de los 90 de la misma calle. Y les voy a pedir que recuerden cómo es esa calle ahora mismo. Entonces vamos a ver que esta avenida 9 de octubre, que se puede considerar, sobre todo esta parte de que está pegada al malecón, ¿no? Que está entre el malecón y la iglesia de San Francisco, que es la calle Chile, que da por atrás de la iglesia de San Francisco, vamos a ver cómo ha cambiado bastante, ¿no? O sea, de la 9 de octubre entre la calle Malecón y la calle Chile,
vemos los cambios que están, ¿no? Vemos que que los edificios no nos permiten ver los cerros que estaban atrás, o sea, después del puente 5 de junio. Vemos también sí, la columna de los próceres, pero vemos que ha cambiado definitivamente, ¿no? Tenemos por un lado una calle muy bien segmentada, ya en los 90, todavía doble vía, con parterre, y si recordamos lo que hay hoy, vemos que es una calle en en un solo sentido, por donde ya no pasan buses, en- con cambios en las fachadas, también en los negocios. Entonces un poco es esa la dinámica a la que se refiere Lotman, no precisamente a esta estructura, sino que la cultura, y en eso coincide con Eco, ¿no? Que la cultura es dinámica y que va a cambiar definitivamente. Además que no lo dice abiertamente Lotman, pero sí que, ni tampoco Eco, pero sí que las culturas son impermeables, o sea, son permeables a otras culturas que nos rodean, ¿no? Por eso tal vez nuestros padres o nuestros abuelos no celebran Halloween y hay quien se escandaliza cuando en este país se celebra Halloween, pero sí que es parte ahora de las nuevas generaciones, la cultura de las nuevas generaciones, porque son culturas que se han permeabilizado frente a culturas foráneas que se consumen a través del mainstream, ¿no? Entonces sí que no es una fiesta ajena, que puede ser una fiesta comercial, sí, no tiene el significado original de la fiesta de los pueblos anglosajones, pero sí que es una fiesta que no es ajena a las culturas o a la cultura más joven de este país, ¿no? Entonces sí que es válido poderla aceptar. Eso, les voy a dejar un texto de Yuri Lotman ahora sí para que lo comiencen a leer y a partir de eso vamos a trabajar la siguiente clase. Este, sí que van a encontrar algunas similitudes, ¿no? No es que las teorías son absolutamente distintas entre Eco y Lotman, pero también es cierto que tienen elementos que los diferencian entre sí. Sobre todo esta visión de las semiosferas, la metasemiótica y otras más que ustedes van a ubicar en el texto de Lotman. Este, Eso, les agradezco por haber estado en la clase y, y nada, dejo también un foro de dudas por si alguno quiere exponer alguna duda sobre la exposición de ahora, sobre lo del libro, si lo vamos a revisar en la clase de miércoles. Nos vemos.